existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Abrimos nuestras Biblias en el último capítulo de la carta de Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Y este último capítulo es en el que Pablo ya comienza a despedirse de los hermanos. Comienza a dar sus saludos finales. No sin antes hacer una hermosa exhortación a cada uno de los hermanos de la iglesia. Ahora Pablo va a hablar a la iglesia en general y va a hacer estas exhortaciones específicas acerca de qué es o cómo es que debemos conducirnos en nuestra vida cristiana. No leí, ¿qué me están diciendo? Ah, bueno, muy bien.
como siempre me dicen lo mismo y siempre se me olvida. Así que mi nombre es Patricio Díaz, pastor de la congregación, uno de los 3 pastores de la congregación, para los que no me conocen y para los que me están viendo también en las redes sociales, ¿sí? Así que ahora sí, seguimos entonces, para que después, siempre después, César viene y me reta por lo mismo. Pastor, no dice su nombre. Pero bueno, aquí estamos. Es que me siento tan en familia que ya creo que ya todos me conocen, así que bien, abramos entonces ahí y vamos a leer la palabra del Señor. Como les decía, esta exhortación es a la iglesia en general. Estas palabras finales es Pablo levantándose ante la congregación y mirando a cada uno de ellos y les dice lo siguiente. Leemos en el capítulo 4 y el versículo 2, recuerde que leemos desde la Biblia de las Américas. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Vamos a parar ahí. Hasta ahí vamos a estudiar solamente hoy estos 5 versículos. Así que nos vamos a ir tempranito. Antes de las 3 de la tarde nos vamos de acá, ¿sí? Así que, pero fíjense, ya al final de esta carta el apóstol Pablo quiere hacer 2 llamados a los hermanos, o llamarlos a 2 cosas muy importantes. Recuerden que en los versículos anteriores el apóstol Pablo ha estado hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios en sus vidas. Él los exhortó a que la palabra de Dios habite en abundancia en sus corazones. Esto va a afectar sus vidas, debe afectar sus vidas en todo ámbito. En el ámbito del hogar, los esposos con las esposas, como vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Los padres con los hijos, los siervos con los amos y los amos con los siervos. El que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, habite abundantemente en nuestros corazones, va a afectar nuestras relaciones. Pero no solo eso, sino que el apóstol Pablo ahora quiere hacer un énfasis en la oración. En la oración. Hermanos, recuerden, la palabra de Dios y la oración van tomadas de la mano. No lo podemos separar. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, la oración va a ser parte de nuestras vidas también. Y es por eso que el apóstol Pablo quiere decir, les enseña a los hermanos cómo es que deben orar, hacer este llamado a la oración, pero que entiendan que hay una forma de hacerlo. ¿Cómo es que debemos hacerlo? Primero, fíjense, mi oración debe ser constante. Constante. ¿Cuál es la primera frase que aparece ahí en ese versículo, el versículo 2? Perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Esto es persistir constantemente, persistir continuamente. Pero no solamente hacerlo constantemente, sino darle el cuidado necesario al hacerlo diariamente. Ser intencional al hacerlo. Es buscar constantemente a Dios. Leí esta frase y me encantó y se la voy a leer literalmente. Dice: la oración es la expresión más importante de la nueva vida. Es el arma divinamente establecida para contrarrestar los siniestros ataques del diablo y sus ángeles. Es el vehículo por el cual confesamos nuestros pecados. Es el instrumento por el cual las almas agradecidas expresan su espontánea adoración ante el trono de Dios. Fíjense cómo abarca estas 3 cosas la oración, ¿no es cierto? Tiene que estar presente en nuestras vidas constantemente, porque es un arma con la cual nos podemos enfrentar a las acechanzas del diablo, a los ataques del enemigo. Pero no solamente esto, sino que es el vehículo que nos permite restablecer nuestra comunión con Dios cuando pecamos, cuando caemos. Y no solo esto, sino que es el instrumento que nosotros usamos para adorar y alabar a nuestro Dios. La oración debe ser una parte fundamental en nuestras vidas.
Fíjense que el apóstol Pablo aquí, cuando dice perseverad en la oración, usa un verbo en tiempo presente continuo. ¿Qué significa? Ya les voy a dar la lata con la gramática, pero la gramática es muy importante, es muy importante. Ahí está el profe de bibliología que habla acerca mucho, ¿no es cierto? El profe también de método de estudios bíblicos también que nos mete gramática, ¿no es cierto? Para entender la escritura tenemos que entender también la gramática. Pablo usa un verbo presente continuo. ¿Qué significa esto? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué significa esto? Que es un presente continuo. ¿Perdón? Que es continuo. Muy bien, espectacular. Pero no hay mejor definición que eso, ¿sí? Es algo que yo tengo que hacer hoy, pero que tiene que continuar en el tiempo. No es algo que hago hoy y termino, sino que es algo que hago constantemente. Y ahora les voy a decir algo más, que yo se los enseñé acá, hace un par de semanas atrás. Es un verbo presente continuo en voz activa. ¿Qué significa eso? ¿Perdón? Exacto. Fíjese, presente, lo hago hoy, continuo, que se extiende en el tiempo y que sea en voz activa, significa que el que realiza la acción soy yo. Entonces, fíjense qué más directo puede ser el apóstol Pablo a los hermanos, que le dice: hey tú, Miguel, tienes que orar continuamente. Tienes que orar continuamente. Steven, tienes que orar continuamente. Sarita, no mires para abajo, tienes que orar continuamente. Es como si Pablo estuviera hablando directamente a los hermanos, directamente a ellos, diciéndoles: tú, es tu responsabilidad hacerlo continuamente, orar continuamente. ¿No les hace pensar en otro versículo esa expresión? ¿Cómo? Orad sin cesar, un versículo muy largo, que él no se lo ha memorizado ese versículo, ¿no es cierto? Orad sin cesar, dice Pablo a los tesalonicenses ahí en su primer carta en el capítulo 5 y el versículo 17. Orad sin cesar, es exactamente la misma expresión. ¿Sí? Continuo, presente continuo, es mi responsabilidad. Es una práctica que debe estar presente en el creyente continuamente. El verbo acentúa la idea de que tiene que ser una cuestión que tiene que ser constante, firme, con mucho cuidado. Lo que está haciendo el apóstol es orientar a los creyentes a esta práctica constante en nuestras vidas, o en todo tiempo, en todo tiempo. A veces, ¿no es cierto?, nuestra tendencia, querido, es a orar cuando nos encontramos en adversidades. ¿No se ha dado cuenta, no se ha observado a usted mismo diciendo: ¿cuándo es que yo oro con mayor intensidad? Es cuando estoy pasando por un problema, cuando estoy viviendo una adversidad, cuando estoy en una situación complicada, una necesidad grande. Entonces ahí vuelco mi corazón a Dios. Pero esta oración continua y constante tiene que ser siempre, siempre. En todo momento, en toda situación, en alegrías, en tristezas, en necesidad, en abundancia. Siempre Dios tiene que escuchar nuestra voz. Es como la historia, ¿no es cierto?, que no sé, quizás ustedes lo han escuchado muchas veces, de este pastor jovencito que estaba en un seminario preparándose para el pastorado, y le hablaron de un antiguo pastor, un viejito, que ya estaba retirado, viviendo a las afueras de un pueblo, ¿no es cierto? Pero una característica que tenía este hombre, que era un hombre de oración, era reconocido como un pastor que se había dedicado a la oración. Entonces le recomendaron a este joven pastor: tienes que ir y aprender de él, acerca de la vida de oración. Y él, ¿no es cierto?, tomó su bolso, su maleta, y se fue a visitar a este hombre de oración, un viejito. Lo recibió, ¿no es cierto?, con mucho entusiasmo, y este joven, ¿no es cierto?, pensando en su mente: bueno, les voy a sacar el máximo provecho a esta visita, ¿no es cierto?, voy a observar, voy a aprender cómo es que ora, cuándo ora, cómo ora, atento. Y bien, se encontró con este hombre, hablaron un rato, tomaron desayuno juntos,
Y el pastor le dice, mira, ¿sabes qué? El viejito, ¿no es cierto? Le dice, tengo que ir a preparar algunas cosas en el campo, ¿me acompañas? Sí, fueron, trabajaron la tierra, trabajaron actividades en el campo toda la mañana. Y dice, ya, quizás me levanté muy tarde, pensó este joven. Él se levanta a las 4 de la mañana a orar. Porque fueron, volvieron a la casa, almorzaron, en la tarde hicieron otras actividades y nunca lo vio orar. Nunca vio que él se detuviera, nunca vio que él se arrodillara. Entonces dijo, mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana. Seguro que lo encuentro de rodillas. Al otro día se levantó a las 4 de la mañana. Nada. Y este joven empezó a rascarse la cabeza y dice, ¿qué pasa? Quizás, como ya se retiró, abandonó su vida de oración, dejó de orar. Y empezó a prestarle atención. Hasta que al otro día, antes de irse a la cama, se acercó y dice, quizás a lo mejor ora antes de dormir. Y prestó atención y lo único que escuchó fue decir, buenas noches, Señor. Volvió a su cama y lo entendió todo. No es que este hombre anciano se arrodillaba todos los días. No es que este hombre anciano tenía su tiempo de oración en el cual clamaba a Dios. No, era un hombre que estaba constantemente hablando con el Señor. No tenía que arrodillarse, no tenía que separar espacios para oración porque Dios estaba escuchando continuamente su oración. Y solo bastaba en la noche decirle a Dios, buenas noches, nos vemos mañana. ¿Sabes qué? Lo que espera el Señor es eso en nuestras vidas, queridos. Una continua oración. Sí, es cierto que es necesario que nosotros apartemos tiempos para orar. Es necesario que hay momentos de aflicción, hay momentos en el cual hay peso en tu vida que necesitas gastar tiempo en oración. Es necesario a veces que dejemos de comer para orar. A eso le llamamos ayunar, ¿no es cierto? Pero el mandato bíblico es perseverar en la oración. El mandato bíblico es orar sin cesar. Y algunos dicen, bueno, sí, yo oro como Daniel, 3 veces al día. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia de Daniel? Él oraba 3 veces al día, al desayuno, al almuerzo y a la 11. Dios escucha mi oración. No, querido, constantes en la oración, perseverantes en la oración. No solo esto, sino que el apóstol Pablo continúa diciendo, perseverad en la oración, velando en ella. Velando en ella. ¿Qué significa velar? Significa permanecer despiertos. Permanecer despiertos, pero no solamente significa permanecer despiertos, sino que permanecer alertas. Bien vivitos, diríamos hoy, ¿no es cierto? Bien despiertos, bien atentos. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla. Porque estamos en una lucha constante. La idea que aparece, y fíjense qué interesante, pues yo me puse a estudiar en la Biblia de dónde surgía esta idea de velar en la oración, de permanecer despierto en la oración. Y muchos estudios me llevaron a una situación en la historia de Israel, cuando Dios levantó a un hombre llamado Nehemías. ¿Recuerdan? Después del exilio, mientras la nación estaba en exilio, Nehemías escuchó de la necesidad de su pueblo y Dios lo levantó para que él fuera a reconstruir los muros de la ciudad. Y cuando él llegó a Jerusalén, observó el estado calamitoso en que estaba la ciudad, Dios empezó a trabajar en su vida, levantó a la nación de Jerusalén, o al pueblo de Jerusalén, ¿no es cierto?, para que empezaran a reconstruir los muros, pero se levantaron los enemigos. Se levantaron los enemigos, los amenazaron, se burlaron de ellos, quisieron destruir lo que ellos estaban construyendo. Y en esa situación de amenaza es que escribe Nehemías en su diario personal,
Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, de los enemigos. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahí surge la idea, ¿no es cierto?, en la cual ellos estaban orando, y dice la Biblia que estaban con una mano construyendo, trabajando, y con la otra mano con la espada, velando en oración. ¿Sabe qué, querido? Esta es la misma idea que quiere dar el apóstol Pablo. Velar no solamente significa mantenerse despierto, sino que velar significa tener la espada en la mano, porque estamos atentos, Cuando Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, él dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Con toda oración, dice, y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Te das cuenta que el apóstol está diciendo: estamos en una lucha constante, estamos en una batalla, estamos bajo amenaza? Entonces, ¿qué debemos hacer? Velad en la oración. Velad en la oración. Eso significa estar en un estado de alerta continuo. Querido, nosotros como creyentes nunca tenemos que tener una luz verde en nuestras vidas, ni siquiera una amarilla. Siempre tenemos que estar en estado de alerta constante, luz roja siempre, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Eso es lo que debemos tener presente siempre, y la oración es fundamental para permanecer de esta forma. No solo mi oración debe ser constante, no solo mi oración debe ser vigilante, sino que mi oración debe ser una oración de agradecimiento. Fíjate, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Con acción de gracias. La acción de gracias brota de un corazón humilde, brota de un corazón consciente de que todo lo que tiene no es por su trabajo, de que todo lo que tiene no es por su esfuerzo, es porque Dios me lo dio. Ser agradecido implica entender que todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que yo espero ser, viene de Dios. El apóstol Pablo está constantemente animando a los hermanos allá en Colosas a ser agradecidos. Por lo menos lo ha dicho en 7 ocasiones anteriores. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, al final del capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Les habla acerca de ser agradecidos, de tener un corazón de agradecimiento a Dios. Tienes que tener siempre presente esto en tu vida. Fíjate que esta recomendación o esta exhortación surge ¿de quién? De un hombre que está preso y que ha sido detenido en forma injusta, que está sufriendo por algo que él ha hecho. Sí, predicó el Evangelio, pero ¿qué tiene de malo predicar el Evangelio? ¿Qué delito es predicar el Evangelio? De esa persona surge esta acción de gracias. Esta acción de gracias. Hermano, ¿qué parte, qué porcentaje de tu oración dedicas a dar gracias a Dios? ¿Sabe qué? De repente muy poco. Muy bajo el porcentaje. El mayor porcentaje de nuestra oración está en pedir. Está en pedir a Dios. Pero nuestro porcentaje de agradecimiento a Dios es muy bajo, cuando debería ser todo lo contrario.
Si no, ¿no es cierto? Haz este ejercicio que nosotros hacemos constantemente. Yo lo he escuchado que lo hace muchas veces también el pastor Jensen, lo ha dicho, ¿no es cierto? Haz una lista, cosas por las cuales tenemos que agradecer a Dios. Siéntate con tu esposa, siéntate con tus padres, no sé, con quien sea. Si estás solo, siéntate solo, ¿sí? Y haz esta lista, cosas por las cuales tengo que agradecer a Dios. Generales, ¿no es cierto? Como siempre decimos, por la vida, por la salud, o específicas. Y te vas a dar cuenta que esta lista a veces es bien larga. Porque Dios está preocupado de nosotros. Porque vemos la intervención de Dios en nuestra vida a diario. Fíjate, Pablo continúa diciendo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Oramos, nuestra oración debe ser constante, nuestra oración debe ser vigilante, nuestra oración debe ser con agradecimiento, pero también nuestra oración debe ser con un propósito. Con un propósito. Y ese propósito es, dice Pablo, oren para que pueda predicar el Evangelio. Oren al mismo tiempo por nosotros. Pablo está pidiendo oración no solo por él, sino también por sus compañeros. Fíjense que le dice: oren por nosotros, por aquellos que estamos aquí presos. Y fíjense qué es lo que les piden. Piden, oren con el propósito de que se nos abran las puertas de esta prisión y podamos salir a predicar el Evangelio. ¿Esa es la oración de Pablo? Lean, miren su Biblia. ¿Esa es la oración de Pablo? Pablo está pidiendo a los hermanos: oren para que se nos abran las puertas y podamos salir a predicar el Evangelio y invadamos este mundo con el Evangelio. Eso es lo que está pidiendo, ¿no es cierto? No, Pablo no está pidiendo eso. Fíjense, Pablo dice: orad al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también hemos sido encarcelados. Jamás Pablo está pidiendo a los hermanos que oren por su libertad. Pablo está pidiendo a los hermanos que oren para que Dios les dé oportunidades, que es diferente. Que Dios nos abra la puerta para poder predicar el Evangelio. Si tengo aquí a mi lado soldados romanos todos los días, ahí está la puerta. Si tengo gente que nos está visitando constantemente, ahí tengo la oportunidad de predicar la palabra. Es decir, que Pablo no está pidiendo por su liberación física de la cárcel, sino está pidiendo por libertad para poder predicar el Evangelio, que es diferente. Por eso él dice: para dar a conocer el misterio tocante a Cristo. ¿Y cuál es ese misterio? Lo explicó Pablo antes. Ese misterio es el Evangelio. El Evangelio, que Cristo vino a este mundo, caminó entre nosotros, lo vimos hacer milagros, vimos que Él resucitó a los muertos, que Él curó a los enfermos, pero hizo el mayor de todos los milagros: vino y murió en una cruz y al tercer día resucitó. Y ese sacrificio es nuestra redención, es la propiciación de nuestros pecados, es nuestra redención, les dice en el capítulo 2. Qué maravilloso es entender, querido, que a través de la oración podemos pedir a Dios oportunidades. Él continúa diciendo: el motivo de oración que yo tengo es para, fíjate, pueda predicar el Evangelio, pueda predicar este maravilloso misterio que Dios entregó en mis manos. Pero no solo para eso, sino que fíjate que dice el versículo 4: para manifestar cómo debo hacerlo. ¿Para qué? Para hacerlo de la forma correcta. Para hacerlo de la forma correcta, para predicar correctamente el Evangelio. Cuando Pablo tiene esto en su cabeza, seguro que está pensando: oren para que yo pueda hablar claramente, para que el mensaje pueda ser claro.
no me confunda, no me dé muchas vueltas, pueda ser directo en mi mensaje. Pero no solamente esto, sino que para que lo pueda hacer sin miedo, sin restricciones, sin temor al que dirán, sin temor a la reacción de las personas, sin temor a la vergüenza. Tengo que predicar para que lo haga como debo hacerlo. Pero no solamente esto, sino que también después habla acerca del hablar con gracia, que este mensaje pueda ser entregado de la forma correcta, para que las personas lo puedan aceptar de la forma correcta, y también para ser sabio en mi hablar. Cuando Pablo está hablando de hacerlo, cómo debo hacerlo, está pensando en cómo yo debo predicar este evangelio, cómo yo debo entregar este mensaje. Y el motivo de oración a los hermanos es, por favor, oren para que Dios me ayude en esto. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo en ningún momento habla de su libertad de la cárcel? Sino que está hablando de oportunidades, que Dios me abra esta puerta para poder predicar el evangelio de una forma clara, sencilla, simple, y que la gente lo pueda entender de esa forma. Querido, tenemos un gran mensaje en nuestras manos y somos mandados por Dios para predicar el evangelio. Por tanto, id y predicad el evangelio. Id, presente continuo. Ahí tienen otro ejemplo. Presente continuo. Cuando vayan, prediquen el evangelio. Yendo, prediquen el evangelio. En la cárcel, prediquen el evangelio. En la libertad, prediquen el evangelio. Cuando estén caminando, prediquen el evangelio. Cuando estén sentados, prediquen el evangelio. En todo momento. Y esa era la oración de Pablo. Esa era la oración de Pablo. Y por eso pide a los hermanos, oren por nosotros, para que Dios nos abra una oportunidad, una puerta. El llamamiento a la oración. Una oración constante, una oración vigilante, una oración con acción de gracias, una oración con un propósito, que Dios nos dé oportunidades. Pero no solo esto, no solo Pablo se queda ahí, sino que continúa diciendo, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. El apóstol Pablo no solo nos llama a una vida de oración, sino que nos llama a una conducta sabia y un hablar lleno de gracia. Una conducta sabia y un andar lleno de gracia. Pablo está hablando de este andar. Primero, fíjense que cabe destacar esto, que cuando Pablo dice andad sabiamente para con los de afuera, ¿a qué se está refiriendo? ¿Quiénes son los de afuera? Escucho comentarios mientras tomo agua. ¿Quiénes? Los incrédulos, los gentiles, dijeron algunos por ahí, los no creyentes. Para los judíos, los de afuera eran todos los no judíos. Por consecuencia, para los hermanos de la iglesia, los de afuera deberían ser ¿quiénes? Los no creyentes. Los no creyentes. O también el apóstol Pablo habla acerca de los gentiles en el pueblo judío, ¿no es cierto? Los no judíos. Pero estos no creyentes deben ser nuestro objetivo. Eso guárdenlo en su corazón, porque les tenemos sorpresas más adelante. No este año, quizá el próximo, ¿sí? Ese es nuestro objetivo. Nuestra misión, nos enseñaron ayer, ¿sí? Los que estuvieron en la jornada de trabajo de líderes ya saben de qué estoy hablando. Nuestra misión. Fíjense, andad sabiamente, dice el apóstol Pablo. El andar significa que tenemos una responsabilidad. Esta responsabilidad que el apóstol Pablo nos da es este andar sabio. Este andar sabio, ¿qué significa? El andar
cuando el apóstol Pablo habla de andar en esta carta, a la carta de los Efesios también, habla mucho acerca de esto. ¿De qué está hablando? De nuestra conducta. De nuestra conducta en este mundo. Cuando Pablo habla acerca del andar, está hablando de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Y dice que tu conducta sea una conducta sabia. Ahora, es importante entender esto porque fíjense que el apóstol Pablo lo está entregando esto en un contexto en el cual está hablando acerca de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Entonces entendemos que nuestro andar sabio va a repercutir en nuestra predicación también. Ahora, cuando el apóstol habla acerca de este andar sabio, obviamente se está refiriendo a eso, a nada que dificulte nuestra predicación en el Evangelio, a nada que repercuta negativamente en mi predicación del Evangelio. Mi conducta debe ser intachable, dicen otros pasajes. Fíjense en 2 a los Tesalonicenses, por favor. Perdón, 1 a los Tesalonicenses, capítulo 4. 1 a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 12. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Fíjate, ahí está de nuevo esa expresión, los de afuera. Y el apóstol Pablo está recomendando a los tesalonicenses andar honradamente con los de afuera. Es que mi conducta, mi andar, todo lo que yo soy, debe mostrar esto, que soy consecuente con mi predicación. Mi actuar, mi andar, mi comportamiento debe ser de acuerdo a lo que yo voy a entregar, al mensaje que yo tengo que entregar, que es el mensaje de la salvación. Hermanos, diciéndolo coloquialmente, no tenemos que ser como el Gatica. ¿Recuerdan de él, no? ¿Sí? No vamos a decir que es el que predica y no practica. Tenemos que entender que nuestro mensaje, mi mensaje, tiene que ser respaldado por una vida. ¿Sí? No podemos nunca decir, escúchame, sin que antes la gente te vea. Porque muchas veces tus palabras son silenciadas con tu comportamiento. Tus palabras son silenciadas con tu comportamiento. Por eso es importante entender que tenemos esta responsabilidad de andar sabiamente. Pero no solo el andar sabio es una responsabilidad, sino que también tenemos la responsabilidad de aprovechar bien el tiempo. De aprovechar bien el tiempo. El apóstol Pablo está diciendo literalmente aquí que debemos comprar el tiempo. Esta palabra aprovechar significa comprar, adquirir. Fíjense, estamos en el mismo contexto, no hemos salido del contexto de la predicación del Evangelio. Tu comportamiento tiene que respaldar tu predicación del Evangelio, pero también el apóstol Pablo está diciendo aprovecha las oportunidades. Ahora, aprovechar las oportunidades que el apóstol nos está enseñando ahora no es quédate ahí quietito y apenas aparezca la oportunidad, tómala. No, el apóstol no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo el apóstol? Sal a buscar la oportunidad. Sal a buscar tu oportunidad. Tal como tú vas al supermercado, tal como vas al mercado, ¿no es cierto? Y escoges lo que quieres comprar. Es exactamente esa idea que nos da el apóstol Pablo, es sal al mundo y empieza a buscar oportunidades para predicar el Evangelio. No te quedes sentado, aprovecha el tiempo, aprovecha la oportunidad. La palabra tiempo que aparece aquí es la palabra kairos. Los griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo.
la palabra cronos, que seguro que es la que más hemos escuchado nosotros, ¿cierto? Que se refiere al tiempo específico, a la hora, ¿no es cierto? Antiguamente, no sé, se me puede caer hasta el carnet aquí, ¿eh? Ojo, había una radio una radioemisora que se llamaba Radio Cronos. ¿Han escuchado hablar de eso, no? Ya, los que dicen son los viejos que ya la conocen, ¿sí? Esa radio tenía solo una función: dar la hora, ¿cierto? Y cuando estábamos perdidos, ¿en qué hora era? Sintonizábamos, mis papás me contaron eso, ¿no es cierto? Sintonizaban la radio Crono y ahí te daban la hora cada, no sé, un minuto, ¿no? Sí, era súper entretenida la radio. Pero ahí estaba el tiempo. Pero Pablo utiliza otra palabra, que es la palabra kairos, que se refiere a la calidad, se refiere no solamente al tiempo específico, sino a la magnitud del tiempo. Podría traducirse como épocas, ¿sí? Como momentos. Y es la palabra que está utilizando el apóstol Pablo ahí cuando diciendo: aprovecha el momento, adquiere el momento, adquiere la oportunidad, porque después de esta oportunidad no hay otra. Después de esta oportunidad no hay otra. Redimir el tiempo significa que yo voy a aprovechar las oportunidades. Fíjense que el apóstol Pablo ya nos dio el ejemplo antes, nos dice: oren por mí para que se me abra puerta, para tener oportunidades y para aprovechar estas oportunidades. Y mira a los hermanos y dicen: ustedes también tienen que aprovechar las oportunidades. Busquen, creen oportunidades para poder predicar el Evangelio. Mi andar debe ser acorde con eso. Yo no puedo levantarme frente a una persona que me ve andar y vivir desordenadamente y predicar el Evangelio. ¿Qué oportunidad voy a tener ahí? Esto, cero oportunidad. ¿Cuántas veces a usted no le ha pasado que ha querido, y a mí me ha pasado personalmente, que he querido predicar el Evangelio a alguna persona y me ha dicho: sí, lo que pasa es que yo conozco a un canuto de ahí de la vuelta? Y uno, ¿qué puede decirle? Mire, no vea a las personas, escuche el mensaje, pero eso te saca credibilidad, te saca autoridad. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: el andar es muy importante. Tu comportamiento, el comportamiento sabio es trascendental. Pero no solo esto, sino que fíjate que continúa diciendo en el versículo 6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Tu hablar, o nuestro hablar. Primera característica de nuestro hablar debe ser con gracia. Con gracia. Ahora, cuando Pablo habla acerca de este hablar, está excelentemente traducida aquí en nuestras Biblias, porque yo sé que si algunos tienen Reina Valera, ahí dice hablar, ¿no es cierto? No, perdón, palabra. ¿Sí? Que nuestra palabra. Pero cuando la traduce la Reina de las Américas, la Biblia de las Américas, hay una mezcla, ¿verdad? Dice conversación, que es una traducción mucho más apegada al original. Y Pablo se está refiriendo a eso, a nuestras conversaciones, ¿sí? A lo que es nuestro diálogo con otras personas. Es el hablar correcto. Y fíjate que dice que vuestra conversación sea algunas veces, dentro de lo posible, si pueden, con gracia, ¿cierto? ¿Eso es lo que dice? No. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Siempre que vuestras conversaciones o vuestra conversación sea siempre con gracia. Y ese es el sentido correcto, ¿no es cierto? Que mi conversación tiene que tener un sentido, que mi conversación tiene que ser una conversación pura, grata,
Que mi conversación sea algo que deje algo positivo a la persona que lo está escuchando. Para los griegos esto era súper importante. Recuerden que los griegos amaban el buen comunicar, ¿no es cierto? Ahí surge la filosofía y ellos se paraban y comunicaban de una forma extraordinaria. Ellos le daban mucho énfasis al buen discurso. Y cuando está hablando con estos hermanos, Pablo les dice, bueno, nosotros también tenemos que tener un muy buen discurso, un discurso con gracia. Es una conversación que debe ser una conversación brillante, bien elaborada, hábil, tratando de alcanzar los objetivos que tú tienes. Querido, cuando tú te sientas a conversar con un no creyente, tu objetivo, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? Predicar el Evangelio. Quizás no lo vas a poder hacer directamente en la conversación, pero siempre, querido, siempre tiene que haber como objetivo predicar el Evangelio. Y si en este momento no lo puedo hacer, porque es una persona con la cual voy a poder encontrarme después, tira semillitas, tira cositas. ¿Sí? Ahora, ojo, porque tú te puedes ir sentado en el metro o en la micro, en un viaje largo, un viaje de algunos segundos, minutos, con una persona que vas a ver una vez en tu vida. Tienes una oportunidad y tienes que predicar. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mi conversación con gracia debe ser de acorde a la situación. No pierdas el tiempo, con gracia. Pero también dice que mi hablar debe ser sazonado con sal. Y este es un ejemplo muy común en la Escritura, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo ya lo usó, diciendo, ¿no es cierto?, que nosotros somos la sal de la tierra. Y hablamos, ¿no es cierto?, de esta característica de la sal, de esta doble característica de la sal, ¿no es cierto?, que preserva de la corrupción, primero que nada, ¿no es cierto? Y cuando Pablo habla a los creyentes ahí, por ejemplo, en Efesios, capítulo 4, versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, según sea la necesidad, a fin de impartir gracia a los oyentes. ¿Sí? El apóstol Pablo estaba preocupado de que nosotros somos la sal de este mundo y debemos actuar de esa forma. Y si salen palabras corrompidas de nuestra boca, son contrarios a lo que nosotros somos. ¿Sí? Y todo lo que es corrompido, los que no dura eternamente. Ahora, tenemos que entender, queridos, que cuando nosotros hablamos de corrupción, nos suena como bien terrible, bien fuerte, bien grande, ¿no es cierto? Pero en este contexto, corrupción es todo lo que no se pueda preservar, todo lo que no sea eterno. Y tú te vas a dar cuenta que nosotros, la mayoría de nuestro hablar es hablar de corrupción, en el buen sentido de la palabra, en el sentido estricto y técnico de la palabra, ¿sí? Que no tienen valor eterno. Entonces, mientras tengas la oportunidad, eres sal, eres sal. No solamente detiene la corrupción, sino que da sabor a la vida, da un sentido. Que la gente que pruebe tus palabras, les gusten tus palabras y quieran seguir escuchando esas palabras. Una de las cosas que más me ha costado, queridos, que más me ha costado en este último tiempo, ya que como los años pasan, y dice el poeta, nos vamos poniendo viejos, ¿sí? Me diagnosticaron como hipertenso. Ya, sí. ¿Y saben qué es lo que más cuesta? ¿O qué es lo que más me ha costado a mí? ¿Saben? Dejar la sal. Dejar la sal. Porque mientras uno ha comido toda su vida la comida con sal, ¿no es cierto? Y hay cosas que me gustan con mucha sal, como el tomate, por ejemplo. El tomate sin sal lo encuentro ahí. ¿Sí? Entonces, mucha sal. Cuando uno empieza a comer con poca sal, la comida es desabrida.
¿Sí? Y lleva un tiempo acostumbrarse a eso. Pero queridos, el apóstol Pablo, cuando nos habla acerca de que nuestro hablar sea sazonado con sal, que nuestro hablar sea sazonado como con sal, dice, se está refiriendo a eso, ¿no es cierto? Que nuestras palabras no sean o no tengan el énfasis, o la mayor parte de nuestras palabras no sean palabras de corrupción, sino que sean palabras eternas, palabras que lleven a la eternidad, que hablen de cosas eternas. Pero también, ¿no es cierto?, esta habilidad de poder comunicar de la forma correcta, que es lo que el apóstol Pablo pedía como motivo de oración también. Hablar con gracia, hablar sazonado, pero también un hablar apropiado. Fíjate que termina diciendo, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Si tenemos que tener esta habilidad, hermanos, de usar correctamente nuestra lengua. Porque si tú lees la carta del apóstol Santiago en el capítulo 3 y los primeros 12 versículos de ese capítulo, va a hablar del poder que tiene nuestra lengua. Y si nosotros no usamos la lengua para bendecir, ¿para qué la usamos? Dice Santiago, para maldecir. Y Santiago nos dice que nuestra lengua tiene un poder capaz de destruir. Y da varios ejemplos, ¿no es cierto? El ejemplo del viento, del fuego, del caballo desbocado. Nuestra lengua puede destruir si nosotros no hablamos con gracia, si nuestro hablar no es sazonado con sal. Pero también tiene la habilidad y tenemos la habilidad de bendecir con nuestro hablar. Y usted tiene la posibilidad, hermano, de meditar y entender y escoger cómo usar su lengua. ¿Cómo está usando su lengua? ¿Su hablar es de bendición o lo contrario? O lo contrario. Se da cuenta que el apóstol Pablo está haciendo un fuerte énfasis a esto, ¿no es cierto? Al andar del creyente, al hablar, el hablar y el andar deben estar en armonía. Deben estar en armonía absoluta. Fíjense qué es lo que dice Pedro, escribiendo su primera carta. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, el versículo 12. Dice así: mantened entre los gentiles, los de afuera, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mantener ante los gentiles una conducta irreprochable, que no tengan nada que decir de nosotros, que cuando nosotros tengamos la oportunidad nos levantemos y hablemos y nuestro comportamiento respalde lo que estamos diciendo. Respalde lo que estamos diciendo. Para concluir, hermanos, tenemos que pensar esto siempre, ¿sí? El andar del creyente y su hablar deben estar en armonía, en total armonía, el uno con el otro. Una vida descuidada impide que nosotros los creyentes podamos testificar de la forma correcta. Pablo nos enseña cómo orar, pidiéndole a Dios oportunidades. Pero la única forma en la cual nosotros podemos aprovechar estas oportunidades es comportándonos sabiamente y hablando correctamente. Oremos al Señor. Padre Celestial, estamos
muy agradecidos por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú nos quieres usar anunciando tu palabra a este mundo. Podías haber escogido a los ángeles para hacerlo, pero no. Nos miraste a nosotros, tus hijos, para ser tus voceros, para ser tus embajadores en este mundo. Ayúdanos a que nuestro comportamiento no silencie nuestras palabras. Ayúdanos a que nuestro hablar sea con gracia, a que nuestro hablar, primero contigo, sea un hablar correcto, pero también un hablar a este mundo sea de la misma forma también, un hablar sabio, aprovechando las oportunidades. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.